terminar, a concluir, si el Señor permite hoy, la idea que veníamos hablando en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Nuevamente leemos del versículo 1 hasta el versículo 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Soberano Dios, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible, venimos delante de ti en esta mañana, acercándonos confiadamente, no por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo, no por nuestra grandeza, no porque haya cosa alguna en nosotros, sino únicamente por Cristo Jesús, por quien tenemos nosotros entrada a ti, por quien tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados, y con la confianza de que en Él hemos sido justificados y podemos pues acercarnos confiadamente a ti. Y queremos en esta mañana, Dios, acercarnos a ti para rogar que al meditar en tu palabra, para que al escuchar la Escritura, Señor, podamos nosotros tener un corazón dispuesto, podamos nosotros ser confrontados, animados, exhortados, edificados, bendecidos, conforme, Señor, al propósito tuyo. Oramos para que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, tu palabra que no proviene, Señor, de ideas humanas, sino inspirada directamente por ti, lleve mucho fruto en nuestros corazones, que podamos nosotros recibir tu palabra, creerla y ponerla, Señor, por obra, someternos a ella, porque es finalmente ella la que nos muestra acerca de Cristo y lo que tú quieres para con nosotros. Que en esta mañana, Señor, al abrir la Escritura podamos nosotros ser edificados y que en todo seas tú llevándote toda gloria, honra y honor, porque es tu palabra, Señor. A ti queremos orar encomendando, Padre bueno, este tiempo, y todo lo hacemos con gratitud por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, y a manera de un breve recuento, vimos entonces cómo en el tiempo de Timoteo había quienes no se estaban alineando a la doctrina, a la sana y correcta enseñanza de la Escritura. Vimos cómo estos, motivados por un deseo, que dice en el versículo número 7, estos, queriendo ser doctores de la ley, queriendo simplemente mostrarse como maestros, estaban entonces enseñando cualquier cantidad de cosas, estaban enfrascados en discusiones sin sentidos, estaban haciendo cualquier cantidad de daño antes de lo que Dios proclama por medio de la Escritura. Y cuando llegamos al versículo número 8, para continuar allí, dentro de la idea que hemos venido desarrollando, el versículo 8 inicia con una palabra que
si busca establecer un contraste. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, mientras que por un lugar, estos estaban enseñando cosas diferentes, no alineadas a la Escritura, mientras pretendían simplemente ser vistos, mientras usaban la Escritura de mala manera, el apóstol Pablo entonces comienza a introducir algo bien importante, el correcto uso de la ley. Y miren ustedes, aquí se establece una diferencia, pero sabemos que la ley es buena, ¿no? Refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, básicamente la ley moral, la vamos a ver ahora. Como dice también, tiene relación el versículo 4 en relación con las genealogías. Miren, entonces, el Señor está diciendo que la ley es buena, ¿no? Y estos le estaban dando, en general, un mal uso. Y yo quiero hacer un pequeño paralelo. Cuando alguien que se dice ser creyente, cuando alguien que dice ser ministro del Señor, conocedor de la Biblia, utiliza de mala manera la Escritura, generalmente, ¿de qué manera las personas van a tomar esa enseñanza? ¿Cómo creen ustedes que la va a tomar? De forma incorrecta. Y no solamente va a tomar la Escritura de forma incorrecta, sino que entonces de pronto la Escritura ya comienza a ser tenida por algo maluco, ¿no? Cuando la Escritura no es tomada correctamente, no es solamente el hecho o el acto lo que la Escritura está condenando en sí mismo de cómo nosotros nos relacionamos con la Escritura y la enseñamos, sino también los problemas que pueden causar. Miren, cuando alguien predica mal el Evangelio, vamos a poner un ejemplo bien, digamos, no sé, notorio, después iremos a un caso un poco más particular. Muchas personas no quieren conocer al Señor, muchas personas son lejanos a las cosas del Señor, porque no enseñan, muchas otras partes no enseñan lo que la Escritura quiere enseñar, lo que Dios quiere decir, ¿no? Lo que comienzan entonces con, ya sea con temas de la prosperidad, asuntos extremos de legalismo, cosas fuera de lo que la Escritura enseña, y entonces de pronto ya la Escritura, en lugar de ser para lo que el Señor la ha diseñado, la Escritura entonces comienza a ser algo pesado, ¿no? Comienza a ser algo difícil, maluco, algo que ya no es tan grato. Y está entrando entonces, no que vamos a ver, no que la Escritura sea mala, sino que el mal uso de ella tiene unas consecuencias. Y tristemente muchas veces son consecuencias eternas, de peso eterno. Miren, la Escritura, hermanos, y también vamos a ver esa idea de cómo nosotros nos relacionamos con la Escritura. Si mi hermano Chavarriaga solamente me pone este versículo en Salmos capítulo 19, creo que es el versículo 8, 9. O sea, tengo que dejar algo claro acá. El versículo 8 no está estableciendo el carácter de la ley, en el sentido de que sabemos que la ley es buena porque proviene de Dios. De Dios no va a proceder algo malo, sino lo da en el sentido del uso. Pero la Escritura, mis hermanos, la Escritura no es algo que deba ser pesado para nosotros. A la Escritura nosotros no deberíamos tenerle pereza a leerla, ni pereza estudiarla, ni pereza escudriñarla, porque dice el Salmo 19, creo que es el 9, deseables son más que el oro, el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila el panal. Miren ustedes el salmista, el lugar o la apreciación que tenía en relación con la Escritura, diferente a lo que estas personas y la manera como ellos estaban relacionando. Ahora, en este contexto, tengo que aclarar, se refiere no a la naturaleza o el carácter, si se pudiera decir, de la ley, que es intrínsecamente buena, porque la ley ha sido dada por Dios, por ende refleja a Dios, su carácter y demás, sino al uso o al propósito que se le da a la Escritura. La manera en cómo nosotros estamos tomando, la manera en cómo ellos estaban tomando la Escritura, pero también cómo nosotros podemos tomarla de una manera equivocada. En ambos casos tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, dice que la ley es buena, es conveniente, es
agradable, cumple con el propósito. Pero, ¿qué pasa con esa ley? Si se usa legítimamente, eso es un término legal, aquí mi hermano que está es el que conoce más ese término legal, ¿no? Si alguien más es abogado. Si la ley se usa legítimamente, y aquí estamos viendo entonces que la Escritura está señalando que estos hombres no la estaban usando de una manera legítima, que estos que estaban utilizando para su propio beneficio, que estaban creando problemas, divisiones y cualquier otra enseñanza diferente, no la estaban usando legítimamente. Y hay algo que es necesario resaltar y que la Escritura también ha puesto en evidencia en los versículos anteriores, desde el 6 y el 7, y es la inclinación del corazón, ¿no? La inclinación del corazón de estas personas, cómo se relacionaban ellos con la Escritura, qué significaba la Escritura para ellos. Hermano, yo por acá tengo una corta reflexión. Cuando la ley no se usa de manera correcta, entonces no se está correspondiendo a la intención con que fue promulgada. Cuando la ley no se utiliza de una manera correcta, no se está correspondiendo a la intención con que fue promulgada. Creo que es claro, ¿no? Dios ha dado su palabra, Dios ha dado su ley con un propósito y particularidades específicas, pero cuando la Escritura no se usa de la manera correcta, no estamos honrando la Biblia. Y si no honramos la Escritura, ¿a quién entonces también estamos deshonrando por consecuencia? Al Señor. Y digamos que es evidente el asunto del corazón de estos que querían ser maestro, ¿no? Pero finalmente tiene un eje central en donde estos tenían el deseo de ser vistos, ¿no? Y hay unos cuantos puntos que tenemos que tener cuidado. El primer lugar es la inclinación de nuestro corazón y finalmente puede que todo tenga relación, basado en la Escritura, en lo que nos dice el texto, en ese punto, la inclinación de nuestro corazón. La manera como nosotros vemos la Escritura, la manera como nosotros tratamos la Escritura y la manera como la usamos. Y cada punto es diferente, cada punto es particular. Y sirve a manera también de pregunta interna. Estos definitivamente estaban viendo la Escritura mal, estaban tratando mal la Escritura y la estaban usando mal. Y cuando hago, digamos, estos puntos, estas preguntas, quisiera, es a manera retórica, ¿no? No tengo que responder, pero para que nosotros hagamos un autoexamen nuestro en relación con la Escritura. ¿Cómo ve usted la Escritura? No me va a decir que con los ojos, porque es cierto, eso obviamente lo vemos con los ojos. En el sentido de lo que la Escritura es, ¿usted cómo la ve? Ahora, ¿cómo trata usted con la Escritura? Miren, nosotros, y lo dije hace unas prédicas pasadas, nosotros nos enorgullecemos al decir que la Biblia es la palabra de Dios, y así es, ¿cierto? Y decimos es la Biblia y nos enorgullecemos porque estamos en la sana doctrina. Pero nuestro corazón muchas veces está lejos de someternos a eso que nosotros decimos creer, ¿no? O a veces no solamente está lejos, sino que predominan otra cantidad de cosas menos lo que la Escritura enseña. Si nosotros no tenemos un valor santo, el valor adecuado de la Escritura, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar con ella? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a desenvolvernos con ella? Hermanos, es posible que nosotros no deseemos públicamente, como el caso aquí que nos narra la Escritura, ser vistos, ¿no? Ser maestros, que nos vean. Es posible que no, pero eso no quiere decir que la situación cambie. Me explico, miren, puede que usted no quiera ser maestro o maestra, lo que sea, ser visto, pero si en su vida lo que prima, lo que tiene peso, lo que determina, no es el sometimiento a la Escritura, así sea en algo pequeño, sino solamente por lo que usted dice, por lo que usted cree y no por la Escritura, está exactamente en la misma condición. La diferencia es que estos querían ser vistos, pero finalmente la manera en cómo ellos estaban viendo la Escritura, como la estaban desenvolviéndose y tratando exactamente la misma, ¿no? Tenemos que tener, como lo dije en otra ocasión pasada, la humildad para reconocer que si estamos haciendo algo mal, hermanos, pues hombre,
hay que cambiarlo. Si el Señor por medio de la Escritura, en una correcta y sana interpretación, nos muestra que algo como que no se está ajustando, hermanos, tenemos que ser humildes para reconocer lo que está mal y cambiarlo. Y es justamente allí el contraste que el apóstol pone, ¿no? Dios ha dado su ley que es buena en todo sentido, moral, espiritual, ceremonial. Aún en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios estableció es bueno. Eso no tiene punto de discusión, refleja el carácter del Señor. Ahora, ¿a qué tenemos que ser fieles? Y noten la pregunta, ¿a qué tenemos que ser fieles? ¿Ustedes qué dicen? No a quién, no a quién, ya sabemos a quién, pero ¿a qué tenemos que ser fieles? Hoy el examen, hermanos, hoy me voy hoy el examen. ¿A qué tenemos que ser fieles, hermanos? A la Escritura. O sea, ¿cómo sabe usted cómo tiene que comportarse en la vida? ¿Cómo sabe usted cómo es la manera correcta de tomar decisiones en su vida? ¿Cómo sabe usted cuál es la correcta adoración? ¿Cómo sabe usted cuál es la correcta forma de orar? No con suposiciones. Y vuelvo y traigo esta pregunta a mis hermanos porque esto a mí me ha retumbado personalmente en mi mente con cosas que yo creía y daba por sentados y de pronto llegaba la Escritura y no era así. ¿Cierto? Si nosotros tenemos que ser fieles a la Escritura, muchas veces somos más fieles a temas culturales, a temas tradicionales de la iglesia, no que estén mal, pero a veces tenemos más fidelidad a tradiciones de la iglesia, en otros casos que es un poquito peor, a nuestro propio pensamiento, a la manera en cómo yo veo las cosas y como yo las veo es así porque es así, y de ahí no me muevo, ¿no? A veces, como lo es el caso del versículo, a los deseos de nuestro propio corazón. Y si nosotros estamos usando mal la Escritura, eso ya es un problema. Pero si la actitud de nuestro corazón es quedarnos en ese lugar, el problema es peor, mucho peor. Seguir así es el verdadero problema. Porque fíjense en ustedes, si el valor que yo le doy a la Escritura no es el valor que tiene que tener, si la manera en cómo yo trato, me relaciono con la Biblia, cómo yo me comporto con la Biblia no es el valor que tengo que darle, ¿cómo pretendo yo entonces usar la Biblia para otros? ¿Ustedes se dan cuenta del problema? A veces vemos las cosas un poquito muy livianas en muchas cosas, pero estos asuntos, hermanos, esos son importantes y son delicados. Si usted trata la Escritura inmoral, legalista, extremista, como sea, y usted esa es su manera para tratarla y así va a tratar a los otros, ¿usted se imagina el problema en que se va a meter? Primero con el Señor, o sea, dejemos un momento de lado las consecuencias, pero primero con el Señor, ¿no? Tenemos entonces que prestar atención a lo que el Señor dice. El Señor dio, y el propósito de la ley por el cual Dios la entregó, la promulgó, es para que fuera buena, es decir, para que el fin del uso de la ley fuera bueno, para que fuera honroso, conveniente, valioso, para que el propósito, para que la ley fuera honrada y por ende al dador de la ley. Ahora, definitivamente hay algo aquí que tener en cuenta, el hecho de que estos que estaban usando mal la Escritura, la usaran mal, eso no le quita el valor a la Biblia, no le quita el valor a la ley. No porque alguien la use mal, entonces le va a quitar valor a la ley, no. ¿Qué es lo que pasa? Que deshonra la ley y por consecuencia aquel que la dio, porque no está honrando la intención de aquel que la entregó. Si soy claro, si ven que estoy como alguna cosa, hermanos, digan, no entiendo. Dios ha dado la Escritura con propósito. Dios no la dio para que nosotros tuviéramos que entretenernos para leer. Pero si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no nos alineamos a la Escritura, estamos deshonrando la Escritura y no estamos rindiendo honor al propósito para que Dios la dio. Y no solo aquí en Timoteo, en toda la Escritura, y eso lo corrobora ahí justamente más adelante en lo que vamos a leer. ¿Cómo estamos tomando entonces nosotros la Escritura?
de qué manera nos estamos relacionando con ella, desde qué perspectiva, ¿no? ¿Qué tiene más peso para usted? Miren, a veces, bueno, uno, ¿cierto? Si alguien le manda una carta, si le mandan un escrito, si un familiar le escribe, si es tiempo de enamorados, entonces el novio y la novia le escribe, a eso sí usted, mejor dicho, le da mucho valor y mucho aprecio, ¿no? Pero ¿y qué con la escritura? A veces somos más fieles o tenemos mayor valor hasta por un libro que habla de la Biblia que por la propia Biblia. Aunque no parezca, hermanos, es así. Así, no, yo leí este libro y dice así, no, lo que prima debe ser la escritura, ¿no? La ley es buena si se usa legítimamente, de manera que los que estaban siendo disque maestros no estaban usando la ley legítimamente. Y Pablo introduce el marco general del correcto uso de la ley, ¿no? Versículo número 9. Conociendo esto, entendiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Ahora, el apóstol entonces empieza a introducir la idea del correcto uso o el marco de uso, si pudiera decirse, de la ley, ¿no? El propósito de aquí no es establecer, digamos, si el creyente está o no bajo la ley. No es establecer tampoco un asunto evangelístico, sino el uso correcto de la ley, porque, como dice Romanos 3, capítulo 20, por las obras de la ley nadie va a ser justificado, ¿no? Hablando un poco de la ley. Fue dada, cuando nosotros vemos este conjunto de cosas, no busca establecer un limitante solamente ahí. O sea, no fue dada solamente, entonces, si de pronto aquí no nombra desobedientes, creo que no nombra a los ladrones, secuestradores, ¿es cierto? Si no nombra a los ladrones, entonces para esos no hay problemas. No, lo que está buscando establecer la Escritura no es un listado allí cortico de cosas para lo cual usar la ley, sino en general para todos. Notemos el antecedente, porque fue dada para quién. Versículo 9, no fue dada para el justo, sino para quién. Transgresores. ¿Quién cae en esa categoría, mis hermanos? ¿Hay alguno de nosotros que no caiga ahí? El apóstol Pablo no está sacando a los creyentes de la ecuación. No les está diciendo, fue dado para estos y para estos que están enseñando mal. No, esa no es la intención. Está estableciendo el marco de uso de la ley. De pronto la idea es un poco, puede ser un poco confusa, ¿no? Porque si ustedes notan en los versículos, falsas enseñanzas, bueno, también ellos tenían sus cosas a lo largo de la historia también de la iglesia. Han habido muchos judaizantes que quieren meter la ley. Pero noten ustedes, eso condensa, podría decir, la ley moral. Si ustedes se fijan, ahí no está hablando el apóstol de ninguna ley ceremonial, de ningún rito de pureza o de impureza, ¿no? Sino básicamente la ley moral del Señor. Ahora, en Cristo hemos sido justificados, Cristo ha completado por completo la obra, Él vivió perfectamente la ley, y en ese sentido Él es nuestra justicia. Pero el hecho, hermanos, de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir que la ley de Dios entonces ya no sirve o que fue abrogada y tenemos que ser cuidadosos. Nosotros definitivamente, Romanos capítulo 10, versículo 4, si mi hermano me ayuda a proyectarlo allí, porque el fin de la ley es Cristo. ¿En qué sentido? Para justicia a todo aquel que cree, ¿cierto? Es decir, que en Cristo hemos sido justificados, pero el hecho de que hayamos sido justificados no quiere decir que la ley moral de Dios se acabó, en ninguna manera, ¿no? Porque de otra manera entonces no tendría sentido que Pablo estableciera el uso legítimo de esa ley. Ahora, cuando digo ley moral de Dios, contenida en la ley, me refiero justamente a eso. Entonces, como creyentes, igual yo no tengo que ser un transgresor, igual yo no tengo que ser un homicida, igual yo no tengo que ser un impío, un pecador, un irreverente, yo no tengo igual nada que hacer ahí, ¿verdad? Mientras estos se enfrascaban, hablando los que
presenta la Escritura del problema que tenían. Se enfrascaban en peleas, en discusiones, en genealogías, en inventos, en cuentos, en cosas que a ellos les parecía. El Señor por medio del apóstol Pablo estaba dando, oiga, bájele dos, que la cosa no es así. ¿Le suena familiar? De pronto, que hayan discusiones, que hayan enfrascamiento en cosas y que de pronto la Escritura esté apuntando a otro lado, no a conceptos humanos, que finalmente eso es lo que vamos a ver. Entonces, noten ustedes allí mismo el versículo 10. Para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, mentirosos, teniendo en la perspectiva general la ley moral, pero termina con algo, el versículo 10. Y a mí me llama bastante la atención eso con que termina el versículo número 10. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y para qué? Cuanto se oponga a la sana doctrina. Noten algo, mis hermanos. Aquí no está diciendo para el que se oponga, ni para los que se opongan, ni para si hay alguno que en un futuro se oponga. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Para qué? Para cuánto se oponga. Eso incluye personas, desde luego, es lo que ha venido relatando el texto, pero eso también incluye actitudes del corazón, incluye ideologías, pensamientos, formas de ver la Escritura, maneras y formas del sistema, de la vida, de lo que usted quiera meterle. Es decir, todo lo que se oponga, que genere oposición activa en ese sentido, que contraríe a lo que establece la sana doctrina, ¿no? ¿De qué manera debe ser contrarrestado? Con la Escritura. Pero miren, cuando nosotros, bueno, hay muchos por ahí, disque apologéticos y esa cosa, pero usualmente cuando nosotros vemos asuntos en general de defensa de la fe, usualmente siempre se remiten al Nuevo Testamento. Pero miren ustedes que la Escritura está estableciendo que la sana doctrina y todo lo que se oponga debe ser tomado desde qué perspectiva entonces. ¿Solo el Nuevo Testamento? Miren ustedes cómo toda la Escritura es el marco de referencia, ¿no? Y aún, si en nuestras vidas hay algo, hermanos, aquí el caso es claro. Estos estaban desviados, estos queriendo hacer lo que no tenían que hacer, pero mis hermanos, eso también es para nosotros. A nosotros lo único que nos va a cambiar no es el deseo mío, no es el deseo de un hermano, es la Escritura. Ahora, la Escritura tiene el poder para cambiarnos con el Señor y entendemos eso, ¿no? El problema es qué vamos a hacer nosotros. ¿Nos vamos a dejar moldear, cambiar o vamos a seguir con lo que yo creo o con lo que yo pienso? Eso es lo que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo. Vaya y ponga en orden las cosas y mire que es con la Escritura y esto y esto y esto. Eso es lo que dice, lo que le envió Pablo a Timoteo. Como ya lo habían hecho en Éfeso, es el versículo 3, así mismo continúa haciéndolo ahora. Entonces, todo lo que se oponga a la sana doctrina. Y tenemos de nuevo la palabra sana doctrina, ¿no? Ya nosotros unos días pasados ya recorrimos por ahí, ya eso ya no, ya es un cuento largo para volverlo a contar, ¿cierto? Entonces, todo cuanto se oponga a la sana doctrina, la ley también es evidencia, podemos decirlo, es doctrina para contrarrestar cualquier ideología que se quiera interponer. El versículo número 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Miren, la Escritura, hermanos, es una unidad. La Escritura no son pedazos, ¿no? Es una perfecta unidad y debe ser tomada de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dicho de otras palabras, para decirlo un poquito de pronto más criollo. Las doctrinas del evangelio, por decirlo así, lo que el apóstol Pablo está diciendo y
hombre, estos que están enseñando en medio de su desorden no son los que tienen la autoridad para determinar la sana doctrina. Quien determina la sana doctrina es según ¿qué? El versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me... Palabras más, palabras menos, como para parafrasear y después desarrollamos un poco más la idea. No son ellos los que definen cuál es la sana doctrina, soy yo. Pero ya vamos a desarrollar la idea. Hermanos, no somos nosotros los que definimos qué está bien o qué está mal. Yo no puedo ocupar ese lugar. El que establece lo que es sano y lo que no es Dios por medio de su palabra. Si yo interpreto mal la Biblia y la uso ilegítimamente, yo estoy metido en un problema bien grande. Y si la uso mal y la uso para otros, el roto es más grande. ¿Ven ustedes la seriedad del asunto? Y ya lo vimos una parte en otra ocasión pasada. Pero noten ustedes, el asunto es serio, es de peso eterno, ¿no? Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora, aunque Pablo está estableciendo, digamos, esta idea de que la sana doctrina no la establece el que quiere o el que dice que la tiene, o el que dice que es maestro, yo no establezco nada, nosotros no establecemos nada. Sí la establece él, y aunque estableció en el versículo 1 su autoridad como apóstol enviado por Cristo, y es por él, digamos, quien se establece. La Escritura también en otros pasajes dice que edificado sobre el fundamento, no de unos maestros, sino sobre qué fundamento. El fundamento apostólico. Es sobre lo que el Señor le ha dado a los apóstoles para edificar la iglesia, en ese mismo sentido, pero según el glorioso evangelio del Dios bendito. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora, es también bien interesante que aunque Pablo, digamos, expresa la idea de que él es quien ha sido encomendado para establecer la autoridad apostólica, si ustedes notan desde el versículo 2 en adelante, él no comienza a sacar ninguna idea en su cabeza de por qué él lo establece. Me explico. El versículo 2 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Miren, el apóstol Pablo está estableciendo que, bueno, ellos no son los que tienen la verdad, por decirlo de alguna manera. Ellos no son los que establecen lo que es correcto e incorrecto, soy yo. Pero yo no lo establezco porque yo quiera, porque yo sea el apóstol o porque yo fui educado a los pies de Gamaliel. Entonces eso no es lo que la Escritura dice. Bueno, Dios puede utilizar las capacidades nuestras para la gloria suya, pero así tengamos todas las capacidades, Dios puede utilizar otro hermano que no tenga ninguna capacidad para glorificarse. No nos yéndonos muy lejos, recuerdes en el ejemplo de Pedro, ¿no? Un pescador. ¿Y qué decían de él? Que conocieron que estuvo con Cristo. ¿De dónde saca este hombre estas palabras? Si este hombre es del vulgo, o sea, y tremendas palabras que se tiró el viejo. Hermanos, el énfasis aquí no es Pablo. El énfasis aquí es la fidelidad a lo que Dios ha establecido y a lo que usted y yo tenemos que someternos. Seguramente, bueno, hay cosas, hermanos, que uno va aprendiendo, ¿no? Todos aprendemos, o todos debemos estar en ese proceso de discipulado, de aprender, de crecer. Hay cosas que de pronto por la naturaleza de ellas sea un poquito difícil de cambiar. Pero hay cosas, mis hermanos, que si el Señor dice, miren, esto es así, debe ser entonces desde ese momento en adelante. Miren, si el Señor nos confronta con la cosa que sea, si Él dice, tiene que cuadrar esto, y yo no lo hago, hay un problema, ¿verdad? ¿Y saben cuál es la dificultad? Que mientras yo más persista en esa actitud, mi corazón más se va endureciendo con lo que yo pienso y con lo que yo quiero, y entonces la inclinación de mi corazón ya no va a ser la que debería ser la correcta de procurar lo que la Biblia enseña,
sino de procurar mi propio concepto. Y hay muchos ejemplos que se pueden poner, pero yo voy a poner uno muy, muy clásico para no enredar la cosa. El cristiano o la cristiana que se consiguen un novio que no es creyente. Novio, se van a casar, o no vas a poner novio, que va a casar con alguien que no es creyente. Eso es lo que dice ¿cuál es la respuesta clásica? Yo la convierto, yo la estoy llevando a la iglesia. Tengo un caso yo la llevo a la iglesia, yo lo llevo a la iglesia, yo lo estoy ganando para Cristo. Hermanos, ¿eso dice la Biblia? ¿Es acaso esa una manera de yo alinearme a la sana doctrina? Usted puede saberse la teología y ser, mejor dicho, el teólogo más exquisito. Pero si usted está en ese escenario, usted no está en la sana doctrina, así de sencillo. Porque no es un asunto, vuelvo y recalco, hermanos, no es un asunto, no es un ejercicio intelectual. Y yo creo que por eso el Señor también dejó al apóstol Pablo aquí de ejemplo. Si había un tipo que sabía de Biblia, era Pablo. ¿O no, mis hermanos? El viejo da su repertorio por allá y dice que yo soy judío de los judíos, yo aventajaba al que fuera, yo fui, mejor dicho, como dicen en la costa, el chacho de la batea, creo que es que dice. Y con todo y eso, el viejo estaba más perdido que el diablo. Necesitaba a Cristo. Y cuando él entonces vino a Cristo, cuando conoció al Señor, ¿qué más continúa diciendo ese mismo pasaje? Todo eso lo he tenido, ¿por qué? Por basura. Fíjense en ustedes la diferencia. Mientras nosotros, no, Señor, yo la voy a... No, hermanos, que déjeme, que es que usted no me quiere dejar ser feliz. Esa es la voluntad de Dios, yo lo convierto, la convierto. Yo no me imagino a Pablo diciendo eso, ¿cierto? Bueno, no está en la Biblia, obviamente. Ahora, ese ejemplo, que es un clásico, llevémoslo a cualquier área de nuestra vida que el Señor esté tratando con nosotros y nosotros estemos en la misma condición, ¿no? Miren, estas personas tenían que ser confrontadas. ¿Con qué cosa el apóstol Pablo estaba confrontando a estos que estaban enseñando cosas diferentes? O que le dice a Timoteo que los confronte. ¿Con qué cosa? Hermanos, con la Biblia. Apóstol Pablo no comenzó a decirle, venga, vaya a echarle con ellos, vaya a ver si de pronto ellos quieren, si a ellos les parece, si les suena la cosa. No, no. Hermanos, si hay cosas que el Señor dice que están mal y hay que cambiar, ¿cuándo hay que cambiarlas? ¿En 8 días? ¿En otros 3 años? Si no la cambia ahora, pues en 3 años va a estar peor. Eso nos habla, y por eso me parece tremendo, porque miren, el Señor no solamente apunta a la solución del problema, sino a la raíz del problema. El Señor no nos está diciendo solamente a Timoteo, vea, es que esto están haciendo mal y diga que no hagan, no. El Señor apunta a la condición del corazón, donde radica el problema, ¿no? Estos particularmente querían ser maestros, querían ser vistos, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué de nosotros? Hermanos, ¿por qué toma las decisiones que toma? Porque ve la escritura de la manera como la ve. Si la ve, no estoy diciendo que la esté viendo mal, ¿no? Eso pasa en otros lados de donde yo vengo, acá no. ¿Por qué la escritura entonces no tiene el lugar o el valor que debería tener? Porque finalmente todo esto es un asunto del corazón. Allí es donde radica el problema, porque nosotros no queremos obedecer, no queremos someternos. Si por la escritura el Señor nos muestra, hombre, hay que cambiar esta cosa, pues hay conceptos, hermanos, y yo entiendo que, y me ha tocado de pronto compartir con hermanos que, digamos un hermano que es indígena, ¿no? Y creció en una cultura donde ciertas cosas no son pecado. Cambiar eso es difícil. También es una actitud del corazón, pero cambiar eso es muy difícil porque es la manera como se desarrolló su pensamiento y su forma de ver la vida durante tantos años. Eso es difícil, eso puede tomar tiempo, pero eso no es imposible. ¿Y dónde radica el asunto? En la disposición que tenga la persona. Porque puede durar toda su vida de creyente así, o verdaderamente rendirse a lo que el Señor dice y establecer. Eso es un ejemplo. Pónganse ustedes los ejemplos que quieran para con ustedes mismos, ¿cierto?
¿De qué manera entonces está el apóstol Pablo? Versículo 12 para ir terminando. Establece entonces que aunque el asunto le fue encomendado a él y se lo encarga ahora a Timoteo, no es cosa o antojo de Pablo lo que él está haciendo. No es que él quiso establecer eso, sino que si la ley es buena, el propósito cumple, el énfasis de ahí ya lo empezamos a ver, el enfoque es honrar al Señor, honrar la ley que el Señor ha dado y hacer lo que el Señor dice, no lo que alguien diga. Y eso pues también tiene que hacernos reflexionar muchas otras cosas, pero bueno. Hermanos, quisiera como manera de última reflexión para cerrar la serie de estudios. La Escritura siempre, aún en temas de asuntos de pecado y lo que trata el Señor con la humanidad, siempre ha apuntado al problema principal nuestro, ¿no? La Escritura no esconde el problema y es, tenemos un corazón terrible, engañoso, perverso. Tenemos que estar revisando nuestro corazón conforme a la luz de la Escritura, conforme a lo que la Biblia dice, no como lo que yo digo. Porque seguramente si yo lo miro, yo no lo veo mal, ¿verdad? Si yo lo reviso, de pronto no estoy tan mal. Y, hermanitos, santos de Dios, seamos humildes para aceptar la corrección, seamos humildes para reconocer si algo está mal y tengamos la disposición para hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Hermanos, si algo hay que cambiar, pues bueno, estoy mal, estoy en esto mal, pues vamos a cambiarlo. Porque estamos llamados a crecer. De otra manera, hermanos, como leímos la otra vez pasada, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser de provecho? ¿Cómo la palabra de Dios va a cumplir el propósito para lo que fue dada? ¿Cómo vamos a honrar la Escritura? Si primero no estamos, digamos, leyéndola bien, interpretándola bien, y aparte la estamos usando equivocadamente. Bueno, que tengamos, no que el Señor nos ayude, porque Él siempre nos ayuda, ¿no? Que tengamos disposición en nuestro corazón, mis hermanos, para revisar todas estas cosas y rendir gloria al Señor, porque el Señor está dispuesto. No, a veces yo escucho que los hermanos, no, que el Señor nos ayude, y el Señor está ahí siempre ayudándonos. Somos nosotros, porque así como estos, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Ahí es donde radica el asunto, el chicharrón, ¿no? Vamos a orar, mis hermanos. Soberano Dios, eterno, santo y justo, tú, Señor, eres perfecto en todo lo que piensas, haces, dices y expresas. Y es entonces la Escritura, Señor, la expresión perfecta de tu pensamiento, de tu carácter, la revelación directa de tu bendito Hijo, nuestro Salvador, y del propósito que tú tienes para con nosotros, la manera en cómo nosotros debemos dirigir y guiar nuestra vida. Señor, ayúdanos para que nosotros tengamos la Escritura en el valor que tenemos que tenerla, que podamos vivirla como tenemos que vivirla, relacionarnos con ella en la manera como tenemos que relacionarnos, para rendir honra a aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha rescatado y que nos ha dado la Escritura, para vivir de acuerdo a su voluntad. Padre, que en nuestro corazón podamos meditar, Señor, todas estas cosas, en nuestro corazón podamos reflexionar, Señor, acerca de la importancia, Dios, de ser fieles a tu palabra, de no desviarnos, de que aún sutilmente nuestro corazón puede estarnos sacando del camino, desviándonos al igual que estos, que si de alguna manera esto pasa y no nos damos cuenta, como diría el salmista, examina, Señor, nuestro corazón y guíanos, Señor, en el camino eterno, para rendir gloria a tu nombre, Señor, para rendir honor a tu palabra, para que finalmente el propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra sea hecho y rindamos nosotros como tu pueblo honra, honor y gloria a ti. Padre, que pueda tu palabra ser de meditación para nosotros, llevar mucho fruto. Y queremos darte gracias, Dios, por este tiempo. Y delante de ti lo ponemos, encomendándonos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos.